Hola, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro estudio Una vida con propósito, en el que estamos analizando los 5 propósitos eternos de Dios. En esta sesión vamos a ver el tercer propósito para su vida. Fuiste creado para ser como Cristo. A esto se le llama discipulado. Primero vamos a ver la introducción. Una vez que está en la familia de Dios y usted experimenta el compañerismo, Dios quiere que pase el resto de su vida desarrollando características de su familia, es decir, de la familia de Dios. Él quiere hacerle como Cristo. Si quiere saber cómo quiere Dios que usted sea, mire a Jesucristo. ¿Cómo le hace Dios cada vez como Jesús? Cuando yo era niño, alguna vez oí decir, Jesús cambió mi vida. ¿Cómo hace Jesús eso? ¿Le hace una cirugía? ¿O le lava el cerebro? ¿O lo desintegra de repente y de súbito todo usted es transformado? Hay mucha confusión en las opiniones de hoy con respecto a cómo Dios cambia la vida de una persona. Algunos dicen, usted confía en el Señor. Otros dicen, de otra manera, si va a ocurrir, depende de usted. Una opinión llevará a la pasividad, otra a un punto de vista activo. Como veremos en esta sesión, hay una asociación en el proceso de ser semejantes a Cristo, en la que Dios pone su parte y, por supuesto, nosotros la nuestra. Pablo, el apóstol, trata con este mismo problema en la carta que dirige a los filipenses. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2, 12, 13. Debe darse cuenta de que el apóstol Pablo usa 2 frases para explicar la asociación. Estas son lleven a cabo y la otra es produce. Lleven a cabo es su parte y produce es la parte que le toca a Dios. Nosotros llevamos a cabo en lo visible y Dios trabaja en lo interior de nuestro ser. Note que el apóstol Pablo no dice trabajen por su salvación, sino lleven a cabo, es decir, manifiéstenla. La Biblia dice que la salvación no se consigue por obras, para que nadie se jacte o nadie se gloríe. El apóstol Pablo escribió esto para los cristianos. Les estaba diciendo que desarrollaran lo que ya ellos tenían. Por ejemplo, ¿qué hace cuando realiza ejercicio físico? Usted no trabaja para conseguir un cuerpo, sino para desarrollar el que ya lo tiene. Cuando un granjero trabaja la tierra, la cultiva, pero no la crea. Del mismo modo, nosotros no trabajamos por nuestra salvación, pero sí llevamos a cabo lo que ella implica, tener la salvación. Note también que en la frase su salvación, el apóstol Pablo está hablando de una asignación individual. Debe aceptar su parte de responsabilidad en lo que concierne en su propio crecimiento espiritual. Nadie más puede crecer por usted o hacer que crezca. Es su vida, no la de nadie más. Y Dios quiere que usted trabaje en todo lo que implica su crecimiento. La próxima frase dice, con temor y temblor. ¿Qué significa esto? No significa que le tengamos miedo a Dios, porque los hijos de Dios nunca necesitan tenerle miedo a su Padre Celestial. Jesús pagó por toda la culpa de todos nuestros pecados sobre la cruz y hemos recibido la gracia de Dios. Así que ahora somos parte de la familia de Dios. Si a algo deberíamos temer es a que pudiésemos fracasar en llevar a cabo todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Debemos tomar nuestra salvación en serio, porque tiene implicancias eternas. Esta es la parte que nos corresponde de la ecuación del crecimiento espiritual. Ahora, note la parte de Dios en su crecimiento. Mire lo que dice la frase, Dios es quien produce en ustedes. Esa es la parte de Dios. La palabra poder proviene de la palabra griega dunamis. Dios es la fuente de poder para cambiar su vida. Él dice, te daré el deseo y el poder de hacer todo lo que necesitas hacer y para que seas alguien que haga lo correcto y que lo haga bien. Te capacitaré y te habilitaré y te daré poder. Incluso su deseo de crecer espiritualmente también viene de Dios. Así que cuando escoge actuar de acuerdo con sus deseos y toma en serio su crecimiento espiritual y se compromete a vivir una vida con propósito, entonces Dios le da la habilidad a usted para crecer. No querrá permanecer sin crecer. Dios le proponerá a usted el cambio.
Con esto en mente, necesita entender que allí están las 3 herramientas que Dios usa para producir a Cristo, para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y 3 elecciones que nosotros tenemos que hacer para llevar a cabo, según la manera en que actuamos, pensamos y también respondemos. Veamos primero las 3 herramientas que Dios usa para hacernos como su Hijo Jesucristo. La primera herramienta que Dios usa para ser como Jesús es la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Si quiere tomar en serio todo lo que concierne a su cambio para ser como Jesús, necesita adentrarse en este libro, es decir, la Biblia. Léalo, estúdielo, memorícelo, medítelo y empiece cada día a interiorizarlo en su corazón y también en su mente. Lo más que pueda obtener de la palabra de Dios en su vida o más lo que puede llegar es tener un cambio para bien. A veces la gente dice, lo que pasa es que no tengo fe. Nosotros debemos preguntar, ¿está leyendo la Biblia todos los días? Por lo general le contestan, no. ¿Qué esperan los que no leen las Sagradas Escrituras? La Biblia dice en Romanos 17, así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Dios. Usted puede obtener fe de la palabra de Dios. Bien, hay 2 cosas que necesita recordar acerca de la Biblia. En primer lugar, el plan de Dios se fundamenta en la palabra de Dios. Toda la voluntad de Dios para su vida ha sido revelada en ese libro. En cuanto empieza a leer este libro, la Biblia, Dios empieza a hablarle. Un pastor ya anciano dijo una vez, cuando abre la Biblia, Dios abre su boca. Cuando cierra su Biblia, Dios cierra su boca. Por medio de los principios, mandamientos y ejemplos de la Escritura, descubrimos el plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. En segundo lugar, el plan de Dios nunca contradice la palabra de Dios. A veces la gente suele decir, siento que esta es la voluntad de Dios para mi vida, pero cuando escuchan lo que dicen, saben que no pueden ser cierto, porque la Biblia enseña exactamente lo opuesto. La voluntad de Dios nunca va a contradecir su propia palabra. Quizás algunos digan, pero siento que es lo correcto. Eso podría ser verdad, pero a menudo los sentimientos nos engañan. Puede obtener sentimientos de cualquier origen. Usted almacena en su memoria lo que le muestra la televisión, el internet y muchas otras cosas que lee o escucha. Debemos confiar siempre en la palabra de Dios más que en nuestros propios sentimientos. La razón de por qué muchos cristianos viven confundidos a la voluntad de Dios se debe a que no conocen la palabra del mismo Señor. La segunda herramienta que Dios usa para hacerle como Jesús es el Espíritu Santo. Cuando compromete su vida con Cristo, Jesús pone su Espíritu Santo dentro de usted. Repito, no hablo de un sentimiento, sino del Espíritu Santo, de Dios mismo. El Espíritu Santo le da el poder que necesita para cambiar su vida. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Romanos 8:11. El Espíritu de Dios dentro de usted le dará el poder que necesita para cambiar, para dejar malos hábitos y desarrollar buenos y nuevos hábitos, para cambiar su manera de pensar y responder a las situaciones a la manera que Jesús también lo haría. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Segunda de Corintios 3:18. No se pierda esta admirable verdad. Es por la operación del Espíritu de Dios en nosotros y con nosotros que podemos cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida y ser cada vez más como Cristo. El plan de Dios es decirnos cuánto debemos cambiar al destino de Él y del poder que nos da para cambiar mediante su Espíritu nuestra propia vida. Desdichadamente, no siempre cooperamos con el plan de Dios para desarrollarnos.
Así que a veces Dios tiene que usar una tercera forma para cambiarnos, cuando no respondemos ni a la palabra ni al Espíritu Santo. La tercera herramienta que Dios usa para hacerle como Jesús son las circunstancias. Aún si lee la Biblia 1 hora diaria, todavía tiene 23 horas al día para poder vivir algunas de esas circunstancias. Así, Dios usa la herramienta de las circunstancias aún más que la Biblia. Utiliza a veces nuestras dificultades, nuestros problemas, presiones, adversidades, estrés para moldear y formar nuestro carácter. Por ello, la Biblia dice en Romanos 8:28, Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:28-29. Note que Él no dice que todo lo que nos sucede es bueno. Sin embargo, dice que Él usará todo lo que sucede en nuestra vida para nuestro bien. Todo lo que le sucede, bueno o adverso, Dios lo utiliza para hacerle crecer. Entonces, ¿de dónde vienen los problemas? Vienen de una variedad de fuentes. Primero, vivimos en un mundo que da la espalda a Dios, un mundo caído, pecaminoso. Adán pecó y nosotros estamos bajo las mismas consecuencias. Segundo, tenemos un enemigo. Su nombre es Satanás y quiere destruir nuestra vida. Siempre está trabajando contra usted y podemos entonces saber que es una realidad. Tercero, a veces toma malas decisiones y eso le causa problemas a usted mismo. He aquí la asombrosa verdad. Realmente no importa de dónde vengan los problemas en su vida. Dios puede usarlos para su bien y lo hará si usted responde a ellos de la manera adecuada. La siguiente verdad es extremadamente importante de extender. Si Dios va a hacernos como Jesús, Él va a llevarnos a través de todo lo que Jesús experimentó, incluyendo muchos problemas. Jesús vivió la soledad. Jesús fue tentado en todo, aún llegó a estar enojado, deprimido y aún tuvo situaciones humanas porque Él es perfecto Dios, pero también es perfecto hombre. Jesús fue criticado y muchas veces malentendido. Así que si Dios permitió que su propio Hijo Jesucristo pasase por esas experiencias, no debemos sorprendernos cuando Él permita que nosotros pasemos por las mismas circunstancias. ¿Por qué Dios hace eso entonces? Podemos hacernos la pregunta. Porque Dios quiere que usted se desarrolle. Dios quiere que usted crezca. Está más interesado en su carácter que en su comunidad o en lo que usted puede hacer por Él. Estas son las tres herramientas que Dios usa para hacerle más como Cristo: la Biblia, el Espíritu Santo y las circunstancias. Ahora vamos a cambiar de tema para ver la parte que nos corresponde, las tres opciones que le ayudarán a ser más como Jesús. ¿Cuáles son estas tres opciones que necesita escoger para cooperar con el proceso de crecimiento espiritual de Dios? ¿Cuál es la parte suya en esta situación o ecuación? Primero, puede elegir lo que opinas. Proverbios 4:23 dice: Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Una traducción libre dice: ten cuidado con lo que piensas, porque tu vida es moldeada por tus pensamientos. Todo empieza en su cabeza. Lo que piensa determina lo que siente. Como siente, determina cómo actúa. Así que si quiere cambiar su forma de actuar o sentir, debe empezar cambiando su forma de pensar. El libro de los Efesios va a decir lo siguiente: debe haber una renovación de sus pensamientos y actitudes. Efesios 4:23. La palabra bíblica para cambio es la palabra arrepentimiento. En el original griego, esta palabra significa cambio de mente, cambiar de mente. Cuando nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de pensar sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sobre las demás personas. Cambiamos nuestra perspectiva. El crecimiento espiritual es el proceso de reemplazar mitos, mentiras y creencias o pensamientos erróneos por la verdad de Dios. Para crecer espiritualmente debe desafiar
algunas antiguas formas de pensar, lo mismo también que los antiguos valores que uno tenía. Por ejemplo, digamos que tiene un hábito que quiere cambiar en su vida. Le gusta fumar o comerse las uñas u otras cosas. Imagine que está en un barco, en un lago, y que el barco navega hacia el este. Pero si usted quiere que el barco vaya hacia el oeste, hay dos formas de darle la vuelta. Una forma es tomar el timón y forzar al barco a ir en la otra dirección. Con el control del timón, fuerza al barco a ir hacia el oeste, mientras que el piloto automático continúa diciendo, nos vamos hacia el este. Esto es lo que sucede cuando trata de cambiar su vida con el poder de la sola fuerza de la voluntad. Se fuerza a usted mismo a hacer un cambio que nunca va a poder lograrlo. Todo el tiempo tiene el control del timón de su vida, forzándola a ir hacia un lado cuando su inclinación natural, es decir, el piloto automático, quiere que vaya en otra dirección. Está bajo presión, tratando de cambiar a fuerza o a la fuerza su voluntad, pero pronto se cansará de controlar el timón, que eventualmente lo va a soltar en su vida y otra vez volverá a su antigua rutina, es decir, abandona el barco para dejarse llevar a la deriva en piloto automático. Entonces otra vez vuelve a fumar y a hacer cosas que usted mismo no quiere hacerlo y que le desagradan. El cambio hecho a la fuerza de voluntad rara vez dura. La mejor forma, es decir, la forma bíblica, para cambiar consiste en algo muy sencillo: cambiar el piloto automático. Cuando lo cambia, es muy sencillo cambiar el rumbo del barco. ¿Cuál es el piloto automático en su vida? Es la forma en que piensa usted mismo de sí mismo. La mejor forma, es decir, la bíblica, para cambiar consiste en algo sencillo: cambiar otra vez el piloto automático. No olvide, es la forma que usted piensa de sí mismo. Para eso, complete esta oración. Es como si yo fuera, complételo, complete usted la oración y sabrá exactamente cuál es su piloto automático. Es decir, cómo es usted, defínase usted mismo. Yo soy así, pero deseo cambiar de esta forma. La pregunta entonces es, ¿cómo renuevo mi mente? La Biblia nos dice en el Salmo 119, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, 9, 11. La forma en que puede cambiar su vida es por la reprogramación de su mente con la palabra de Dios. Cuanto más llene su mente de la palabra de Dios, más transformará, más cambiará su vida. La segunda lección que le ayudará a ser más como Jesús es: puede elegir depender del Espíritu de Dios minuto a minuto. De aquí es donde viene el poder de Dios, del Espíritu Santo. Jesús dio una hermosa ilustración en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Sigan unidos a mí, como yo sigo unidos a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Juan 15, 4, 5. Una rama depende totalmente de la viña. Cuando la rama es cortada de la viña, no da uvas. Una rama no produce fruto por sí misma, tiene que estar conectada. Jesús dice que esa es la manera en que debemos estar relacionados con Dios. Debemos estar siempre conectados a Él. Dios tiene el poder, pero usted no lo consigue de manera automática. Solo obtiene el poder de Dios cuando está conectado a Dios, siempre dependiendo de Él. El fruto es una obra interna. ¿Cómo se vería que usted plantase un árbol viejo, muerto, y luego 2 semanas antes de la cosecha le atase unas manzanas? Se vería tonto. ¿Por qué? Porque nunca dio fruto, nunca estuvo con vida. Sin embargo, muchos cristianos están tratando de hacer lo mismo. Están intentando atar buenas obras a sus vidas para aparentar que están progresando o que tienen vida espiritual o están conectados con Dios. Cuando hacen eso, en realidad sus buenas obras son actividades externas agregadas a sus vidas sin haber hecho ningún cambio desde lo interior. ¿Cómo sabe si está dependiendo usted del Espíritu Santo de Dios? Es muy sencillo. Revise su vida de oración.
Según lo que ora, revelará su dependencia de Dios. Si no ora, revela que no está dependiendo de Dios. ¿Qué significa entonces depender de Dios? Significa orar continuamente, por todo. Ore por sus decisiones, ore por sus sentimientos, por sus relaciones, ore por todo, por su trabajo, por su familia, en fin, por todo. Eso significa depender de Dios. Si vamos a hacer nuestra parte en lo que respecta al cambio, debemos elegir lo que pensamos y debemos elegir depender del Espíritu de Dios minuto a minuto. Hay otra elección más que debemos hacer, que es la tercera elección que le ayudará a ser como Jesús. Tercer lugar, puedes elegir responder a las circunstancias de la manera en que Jesús lo haría. ¿Ve el paralelo entre los recursos de Dios y las elecciones suyas? Dios usa el recurso de su palabra. Usted puede elegir leerla. Dios nos da su Espíritu Santo. Usted puede elegir depender de Él. Dios usa las circunstancias. Usted puede elegir cómo responder a esas circunstancias. En la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 1, va a decir lo siguiente. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Santiago 1, 2, 4. Fíjese en la frase llevar a feliz término. La vida cristiana no es un evento de una sola vez, es un evento seguido por un proceso. Si alguna vez se pregunta, ¿cuánto tiempo tomará volverse cristiano? Puede contestarse con toda seguridad, un momento de por vida. Nació de nuevo instantáneamente, pero debe crecer y desarrollarse por el resto de toda su vida. Viktor Frankl, un famoso psicólogo, fue prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Él recuerda que un día lo desvistieron, tomaron sus ropas, su calzado, su familia, su anillo de bodas y todo lo que pudieron quitarle. Pero estando enfrente de los soldados nazis, se dio cuenta que había una cosa que nunca le podían quitar: su libertad de elegir su respuesta ante las circunstancias adversas. Esta es la libertad más grande que Dios le ha dado. No puede elegir lo que sucede, pero puede elegir cómo responder ante estas circunstancias. Si elige responder como le haría Jesús, con amor, con confianza, con obediencia, con fe, con gozo, con paciencia, descubrirá que Dios usa la circunstancia para hacerle a usted una mejor persona en vez de una persona enojada o amargada. No puede elegir lo que va a suceder la próxima semana, el siguiente mes o el siguiente año, pero puede usted elegir cómo responderá y hacer que la situación sea para que sea un crecimiento espiritual o de repente un retroceso. Es su elección. Puede usted hacer que su respuesta ante tal situación sea un escalón hacia la madurez o un canal hacia el fracaso. Siempre la elección va a ser suya. Para terminar, piense y argumente sobre cómo algunos de los problemas y circunstancias con los que les tocó enfrentar problemas esta semana pudieron ser usados por Dios para hacerle más como Jesucristo. Si hacemos nuestra parte, Él hará su parte y sucederá algo maravilloso. Seremos cada vez más como Jesús. Permítame en esta oportunidad poder tener una palabra de oración. Si usted me acompaña, le voy a agradecer y diga así conmigo. Querido Padre, te damos muchas gracias por tu amor por nosotros. Gracias porque nos creaste para hacernos como tu Hijo Jesucristo. Gracias por darnos tu palabra, tu Santo Espíritu y tus circunstancias para ayudarnos a crecer. Queremos hacer nuestra parte a leer y estudiar tu palabra, dependiendo siempre de tu Espíritu y respondiendo en fe a todo lo que nos sucede. Haznos más como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora te invito una vez más a poder participar y compartir con tu grupo pequeño. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga.